Bueno, y momento de informarnos, como hablábamos, Pati, hay varias informaciones del Plano Nacional, como ya estábamos adelantando, y vamos a hablar de esta primera información del Plano Nacional que tiene que ver con esto que se desarrolló en la última hora del día de ayer, porque se manejó con muchísimo hermetismo el movimiento que se generó en horas de la tarde y a última hora del día en Burubillaroga. Informaciones iniciales indicaban que el papá de Arlan Fig, el señor Álcido Fig, podría estar reuniéndose con el mandatario, con el presidente Horacio Cartes, pero horas después un comunicado oficial medio ambiguo salió a desmentir este encuentro. La reunión inició alrededor de las 15:50 y se extendió durante 2 horas aproximadamente. En principio, como decíamos, se manejaba la información de que el señor Álcido Fig podría estar ahí. Llegó hasta la residencia presidencial para reunirse con el presidente de la República, Horacio Cartes. El papá de Arlan, recordemos que el joven Arlan permanece en manos del EPP hace más de 50 días y pese a que los familiares ya cumplieron con todas las exigencias del grupo armado, inclusive el pago de un rescate de $500.000, el joven sigue en manos del grupo guerrillero. Y lo que queda un poquito en suspenso, Pati, es qué pasó con ese supuesto ofrecimiento del gobierno brasileño para poder realizar el rescate, porque es interesante, el gobierno brasileño está dando, y el Brasil, los medios brasileños están dando muchísimo destaque a esto que tiene que ver con el secuestro del joven Arlan. El día de ayer veíamos, por lo menos publicado en medios internacionales, que el gobierno de Brasil había ofrecido esta asistencia en horas de la tarde, nuevamente otra publicación, una entrevista a las hermanas de Arlan, así que existe muchísima expectativa en torno a este tema. Claro que sí, volviendo un poco al tema de la reunión, lo que queda en duda es de qué se trató esta reunión, porque sabemos que sí, estuvo Álcido Fig, pobladores de Paso Tuyá en la zona, en la residencia presidencial, un manejo sumamente imprudente por parte de la gente de comunicación de la presidencia. Nuevamente se registró un manejo imprudente porque esta reunión tendría que haber sido secreta, no tendría que haber corrido que el padre estuvo en el lugar porque aparentemente llevó pedidos al presidente de la República. Esto ya forma parte de las especulaciones que se hacen luego de esta reunión que no tuvimos información sobre qué se trató. Aparentemente o posiblemente el EPP le está utilizando a Álcido Fig como medio para llegar al presidente de la República, para hacer algún tipo de pedido al jefe de Estado como intermediario, obviamente teniendo la vida de su hijo en riesgo. Una persona se prestaría para cualquier cosa. Entonces, nuevamente, el Departamento de Comunicación del Palacio de López y de la Presidencia de la República aplazado en este tema y queda abierto a todo tipo de especulaciones a partir de ahora que con mucha responsabilidad también la prensa está haciendo. Así es, y bueno, vamos a ver finalmente qué pasa. Y en relación a esto que te decía, Pati, que tiene que ver con el tema del destaque que está dando el gobierno, bueno, los medios brasileños ya, porque esta situación no es solamente, y eso leía el día de ayer, no se trata solamente de una situación donde se está hablando de un adolescente paraguayo secuestrado por la guerrilla, como lo denominan los medios brasileños, sino se trata de un joven, hijo de brasileños, secuestrado por la guerrilla paraguaya. O sea, en ese tono ya se está manejando la información a nivel internacional y por esta razón es que el gobierno de Brasil ya pone a disposición, supuestamente, según estos trascendidos periodísticos del Brasil, pone a disposición del gobierno nacional esta ayuda. Vamos a ver si finalmente se confirma esta supuesta ayuda que está poniendo a disposición el gobierno brasileño y qué respuesta en este sentido está dando el gobierno del Paraguay a este supuesto ofrecimiento.